Valentín Gómez Farías nació el 14 de febrero de 1781 en Guadalajara, Nueva Galicia, que hoy es el estado de Jalisco, México. Su nombre completo fue José Valentín Raimundo Gómez Farías. Provenía de una familia criolla de clase media, lo cual influiría en su visión política y en su posterior lucha por una nación más justa y equitativa. Era hijo de José Lugardo Gómez de la Vara y de María Francisca Martínez Farías, y creció en un ambiente que le permitió estudiar, aunque sus aspiraciones se inclinaron hacia áreas que le permitieran transformar la sociedad en lugar de continuar con la vida acomodada que su familia esperaba. Desde joven, mostró un carácter determinado y una fuerte sensibilidad social. Su educación comenzó en Guadalajara, donde asistió al Seminario Conciliar de San José, en un contexto donde los ideales de la Ilustración empezaban a tener eco en América Latina. Gómez Farías estudió medicina y en 1807 se graduó como médico cirujano en la Ciudad de México. En su labor como médico, conoció de cerca las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, lo cual marcó profundamente su pensamiento y le inclinó hacia el liberalismo. Este contacto con la realidad social mexicana se convertiría en la raíz de sus convicciones políticas que buscarían mejorar las condiciones de las clases más bajas. Su ingreso a la política fue motivado por el ambiente de inestabilidad que vivía México después de su independencia de España en 1821. Influenciado por el liberalismo y la idea de una república más justa, Gómez Farías comenzó a ver en la política un camino para realizar cambios significativos en el país. Se integró al Congreso, donde empezó a destacar como una voz radical en favor de las reformas. Su carrera política rápidamente lo llevó a ocupar cargos de relevancia, incluyendo la vicepresidencia de la República, la cual ejerció en varias ocasiones entre 1833 y 1846, sustituyendo al presidente Antonio López de Santa Anna cuando éste dejaba temporalmente el poder. Uno de sus momentos más destacados fue durante su primer mandato como vicepresidente en 1833, cuando impulsó un paquete de reformas que buscaban transformar a México en una sociedad más justa. Estas reformas abarcaban la educación, la propiedad eclesiástica y la centralización del poder político. Su medida más controvertida fue la reforma que buscaba limitar el poder de la Iglesia Católica, expropiando bienes eclesiásticos y promoviendo la educación laica. Aunque estas reformas provocaron una fuerte resistencia de los sectores conservadores y del clero, marcaron un hito en la historia de México al sentar las bases para la separación de la Iglesia y el Estado. La radicalidad de estas reformas le ganó numerosos enemigos y, aunque muchas fueron revertidas posteriormente, su impacto persistió en la lucha liberal en el país. En lo personal, Gómez Farías era conocido por su sobriedad y su fuerte carácter. A pesar de su carácter serio, contaba con un agudo sentido del humor que usaba en su retórica política. Su vida personal estuvo marcada por una gran austeridad y algunos lo recuerdan como un hombre que no tenía interés en los lujos o la vida social de la élite, siendo famoso por su preferencia por llevar una vida discreta y dedicada a sus principios. Gómez Farías también vivió tiempos de gran tensión política. Participó en el conflicto de ideas que se intensificaba en México, enfrentando abiertamente a los conservadores y a la Iglesia, lo cual provocó enfrentamientos y conflictos constantes durante sus periodos en el poder. Incluso, durante la guerra con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, Gómez Farías intentó aprobar una ley para financiar la defensa del país mediante la venta de bienes de la Iglesia, lo cual fue duramente rechazado y mostró una vez más su postura firme y anticlerical que generaba pasiones encontradas en la sociedad. Con el paso del tiempo y debido a la fuerte oposición que encontró, fue perdiendo espacio en la política activa. Su retiro fue gradual y, aunque nunca renunció a sus ideales, se vio forzado a dejar la vida pública cuando los conservadores recuperaron poder y las reformas que impulsó fueron casi completamente desmanteladas. En sus últimos años, vivió alejado de la política, aunque seguía apoyando la causa liberal desde la distancia y mantuvo sus convicciones hasta el final de sus días.
Falleció el 5 de julio de 1858 en la Ciudad de México, a los 77 años. Su muerte, en un México que aún estaba en lucha entre liberales y conservadores, fue vista como la pérdida de un símbolo de lucha por los ideales de una república justa. Sus seguidores lo consideraron un mártir del liberalismo, y su legado quedó grabado en la historia mexicana como el del padre del liberalismo mexicano. Hoy en día, Valentín Gómez Farías es recordado como un pionero en la defensa de la libertad y la igualdad en México. Su nombre está presente en numerosas calles, escuelas e instituciones en el país, y su influencia en la política liberal mexicana permanece como uno de los pilares fundamentales de la historia de la reforma en México.